prueba tu paz. Cuando la crisis viene a mi ser, cuando parece todo color gris, cuando la situación empeora y no sé qué hacer, cuando desesperado en aflicción busco algo que me pueda sostener, escucho suave y dulcemente diciéndome así: solo no estás, solo no estás. Yo estoy contigo, hijo mío, solo no estás. Un poco más y la prueba tú pasarás. Yo soy el fuerte y poderoso, solo no estás. Me pregunto por qué yo estoy hundido en esta situación que no parece tener una solución. Pero al final del túnel puedo ver tus brazos esperándome, Señor. Nunca te he dejado, estoy aquí. Solo no estás, solo no estás. Yo estoy contigo, hijo mío, solo no estás. Tú pasarás. Yo soy el fuerte y poderoso, solo no estás. Solo no estás, solo no estás. Yo estoy contigo, hijo mío, solo no estás. Un poco más y la prueba tú pasarás. Yo soy el fuerte y poderoso, solo no estás. Yo soy el fuerte y poderoso, solo no estás. Yo soy el fuerte y poderoso, solo no estás. Todo temor tú lo limpiarás. Tu presencia, mis ganancias no brillan más. Cada corona a ti la rendiré. En tu presencia tiembla el cielo.
presencia el cielo y la tierra uno son. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia todos se postran ante ti. Me prendió el micrófono. Buenas noches, Dios los bendiga a todos, Dios los bendiga más. Qué interesante se hace iniciar esta noche o poder compartir un momento, un rato agradable con ustedes. Pues aquí estamos, en medio de la lluvia, en medio de este clima que no sé, uno no sabe si está frío, está caliente, porque la realidad a veces parece, a veces sí, a veces no. Es la época en que estamos padeciendo todos de un catarro. Yo tengo un catarro hace como 2 semanas y me sano un día y quedo enferma 2. Pero bueno, ahí con la ayuda de Dios estamos saliendo adelante. Porque así es esto, de que nuestras casas adentro están calientes y con la calefacción y todo, pero cuando salimos ahí ya a lo que es el clima de afuera, está todo completamente frío, hasta a veces hasta frisado. Uno tiene que poner su buena jacket, su buena bufanda, sus buenas medias, todo abrigarse, porque si no, ahí estamos mal. Tenemos que ayudarnos, tenemos que querernos nosotros mismos para poder así gozar de una salud buena, completa, y así poder honrar a nuestro Padre y poder venir todos los días al culto para podernos estar en pleno gozo con Él, deleitarnos en la presencia de nuestro Dios. Bueno, pues los saludo a todos y dándole la bienvenida a toda la audiencia. Gracias por conectarse, ya que así ustedes demuestran un momento más de apoyo o un tiempo más de respaldo a esta aquí presente, su servidora, que pone un granito de arena para que aquellos que quieren llenarse un poco más espiritualmente, pues por lo menos entre ustedes y yo podemos llegar, porque a muchos, a una finalidad espiritual buena, que sea algo que nos edifique. También les digo que si tienen algún comentario para ustedes decir algo al respecto a lo que yo estoy hablando, o una pregunta, alguna inquietud, pueden comunicarse al teléfono 631-574-8687. Vuelvo y le repito, pueden comunicarse al teléfono 631-574-8687. Ese es el teléfono de la iglesia. Y también se pueden comunicar con el productor del programa, el hermano Jonathan Rodríguez. El teléfono de él es 631-708-7671. Vuelvo a repetir porque a veces uno en lo que busca un lapicero y todo le da media vuelta y ya se le fue el número. Entonces, se comunican con el productor del programa Jonathan Rodríguez, 608-708-7671. Tengo también para decirles que yo me congrego, para los que no me conocen o los que recién se están conectando, yo me congrego en la iglesia Alfa y Omega, en el 769 de Flanders Road en Riverhead, New York, con un zip code de 11901. 11901. Es que se me va, de pronto se me salió el número en inglés. No es porque quiera hacerme las que sé inglés, no, sino que ya la costumbre, que uno siempre lo dice en inglés. Pero entonces disculpen, el zip code es 11901. Los digo así con el zip code porque, o con el área postal, porque así ustedes, si quieren o desean venir a compartir los cultos que se hacen acá en la iglesia,
pueden ponerlo en el GPS y se hacen presentes, pongamos mañana domingo, que es el culto evangelístico, yo lo llamo así, el culto mayor, porque es el dominical. Ahora, el día lunes siempre se está haciendo una programación que llama Momentos de Intersección con el hermano Gerardo Caraballo. El día martes se hace un culto de sociedades a las 7:30. El miércoles a las 7:30 hay servicio de oración. Ahí me disculpa si de pronto estoy tosiendo de vez en cuando, porque pues de eso estoy padeciendo, mucha tos. Bueno, el día miércoles es a las 7:30, servicio de oración. Aquí venimos nosotros a orar, a clamarle a Dios por nuestras necesidades y si no por las necesidades de otros, a deleitarnos en la presencia de nuestro Dios. El día jueves hay a las 7:30 la escuela bíblica. En la escuela bíblica vienen los profesores y nos dan una enseñanza. Tenemos un libro el cual se sigue día con día para ponernos, siempre estar enterados nosotros de muchos programas o muchos problemas o muchos temas que se presentan en la vida cristiana y que son de edificación para cada uno. A veces nosotros, no porque estemos tal vez en un instituto o algo, nosotros sabemos todo. Nosotros siempre, o uno siempre aprende algo nuevo. Todos los días nosotros aprendemos algo nuevo. Entonces, a todos los invito para el día jueves venir a la escuela bíblica. El día viernes hay un ministerio que se hace presente a las 7:30, Rescatando Almas para Cristo. En este Rescatando Almas para Cristo es un ministerio encargado por el hermano Rudy Monzón. Él es el presidente o el que está a cabo de este ministerio. Y la finalidad de este programa es un programa que se hizo con la luz divina, o sea, fue un llamamiento prácticamente de Dios, donde le puso en el corazón de Rudy a traer toda aquella persona que hay afuera en la calle, a toda aquella persona que hay tal vez alcohólica, drogadicta, con algún desorden, de algún problema, más que todo así, de drogas o desorden social, porque a veces debido al alcoholismo o a las drogas siempre son personas que son desechadas por la sociedad. Entonces son personas que muchas veces no tienen ni casa. Y pues Rudy ha entrado a ese ámbito, ha entrado, digamos, por decirlo así, ha ido a sitios donde quizás no llega la palabra de Dios, pero él se ha atrevido a ir hasta allá, a buscar a esas personas y con sabiduría y con conocimiento, él las ha traído a la iglesia. Y para honra y gloria de nuestro Dios, ya eso se ha hecho un grupo compacto, un grupo hermoso, un grupo que día con día va aflorando, va mostrando los frutos, se va viendo la ganancia espiritual que se ha conseguido con estas personas. Entonces, es algo que nuestra iglesia o el pastor apoya mucho, porque pues vemos de que nuestra misión es esa, es prácticamente hacer de que vengan almas al redil de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros, aunque somos cristianos, somos temerosos tal vez de ir en búsqueda de esas personas, ir a las afueras del pueblo, porque vienen muchos problemas, hay muchas consecuencias respecto a eso, pero este varón, Rudy Monzón, él no ha tenido temor, él no ha tenido miedo, él lo que ha dicho es, yo voy en el nombre de Dios y se tira, y ahí está. Por eso Dios, todo lo que es llamamiento de Dios, todo lo que tiene respaldo de Dios, siempre sale bien.
siempre, siempre, siempre sale bien porque es con la bendición de Dios. Entonces, yo felicito a todas estas personas de Rescatando Almas para Cristo que continúen y sigan viniendo a la iglesia Alfa y Omega, pues que está en la casa, que gracias a Dios pues han dado un paso adentro de la iglesia y hay muchos que se han reconciliado, otros prácticamente ya hasta hay personas de esas que han recibido el bautismo en aguas. Entonces es un ministerio que va con camino directo al cielo, porque en realidad se han visto los frutos y son personas que se han restablecido, se han reincorporado a la sociedad, han dejado mucha manera de pensar negativa, ya están totalmente restaurados. Yo me alegro mucho por eso y la honra y la gloria se la doy siempre a Dios. Bueno, sabemos que el día sábado pues es a las 7:30 culto de sociedades y el día domingo a las 6:30, decir mañana, hay servicio evangelístico. Este servicio es el servicio mayor. Aquí están todas las personas, están invitadas para que se hagan presentes, como les dije anteriormente, en el 769 de Flanders Road, Riverhead, New York, 11901. Nuestro pastor local se llama Julio Rodríguez y nuestra pastora Linda de Rodríguez. Así es pues de que los invitamos y que sea usted quien determine venir mañana, venir mañana a hacerse presente, a estar aquí para que entre en la presencia de nuestro Dios. Bueno, resulta que en estos días iba yo por la calle y de repente en mi carro iba con una compañera y ella iba manejando y cambió el semáforo a luz roja. Entonces había muchas direcciones, iban los carros para un lado, para el otro, iban así en forma diagonal. Me dice la amiga mía, qué cosa, con una sola luz todo el mundo obedece. Con una sola luz todo el mundo se va, sabe la dirección que tiene que coger. Pues se me vino a mi mente el pensamiento de que le obedecemos a la luz verde. La luz verde nos dice para dónde vamos. Le obedecemos a la luz roja también, que a la luz roja, si nosotros nos traspasamos la luz roja, pues estamos propensos a un accidente, o estamos propensos a que tal vez nos maten, un carro se venga sobre nosotros o algo, no sé. Entonces, es lo que yo digo, de que uno fuera bueno, uno siempre mirar lo que es la luz verde. Cuando tenemos la luz verde para dar un paso hacia adelante, vamos a pensar de que esa luz verde se llama Jesucristo. Vamos a pensar que esa luz verde es la autorización para que nos señala el camino a seguir. Pero si nos traspasamos en desobediencia y seguimos la luz roja, nosotros vamos a saber de que o tenemos que tener una habilidad ser súper ágiles para poder sobrellevar tal vez un accidente, pero cuando hay un tráfico tan concurrido, lo más seguro es que nos desbaratamos. Va a haber un accidente, pero si seguimos la luz verde, seguimos por el camino que tenemos que seguir, por donde nos está autorizado. Entonces, es lo que ¿a qué quiero llegar yo? De que qué bueno que así mismo como obedecemos a una luz verde de un tránsito, de un tráfico, así mismo obedeciéramos a la palabra de Dios. Así mismo obedeciéramos a lo que nos muestra Dios, a lo que nos dice Dios en su palabra, que procurad ser santos porque yo soy santo. Ajá. Entonces, como no uno seguir como en esa ignorancia,
no uno actuar con brusquedad o con ignorancia y tomar la luz roja, porque no estamos autorizados a cruzar la luz roja. Sigamos la luz verde. Y la luz verde de nosotros se llama Jesucristo. La luz verde de nosotros se llama proseguir a la meta. Se llama seguir a lo que, a hacer en nosotros efectivo el propósito por el cual Dios nos creó. Y el propósito por el cual Dios nos creó es prácticamente el alabarle todo el tiempo a Él, el obedecerle a Él, el temerle a Él, el temerle, el ser obedientes. Y de eso es que yo digo, hay que siempre día con día estar uno en halago, en agrado a Dios. Porque si no estamos en agrado a Dios, nosotros estamos mal, estamos haciendo, prácticamente estamos dando pasos a la perdición, estamos dando pasos a que el enemigo coja ventaja de nosotros. ¿Por qué? Por nuestra propia desobediencia. Porque a veces nosotros, sabiendo las cosas buenas, nosotros no las hacemos. Y sabiendo lo que es malo, eso sí lo hacemos. Le damos esa ventaja a nuestros deleites. Y nosotros no estamos acá para deleitar nuestro cuerpo ni para deleitar nuestra mente. Nosotros estamos aquí simplemente para deleitar a nuestro Señor Jesucristo. Para que Él se deleite en nosotros, para que Él se goce en nosotros. Para que Él diga, este es mi Hijo amado, en quien yo puedo confiar, a quien yo le puedo dar día con día más y más de mí, a que Dios diga, este es mi hijo en el cual yo puedo, digamos, depositar una misión más, a que asimismo alcanzar uno a subir. Yo no sé, quizás, yo sé que hay varios niveles espirituales, pero entonces no nos estanquemos por medio de la desobediencia. No pongamos freno a Dios en el propósito que Él tiene con nosotros por nuestro comportamiento. Y tú que estás ahí escuchando dirás, ¿y a mí qué me interesa eso? Porque yo no soy cristiano, porque yo esto, porque yo lo otro. No, a ti te interesa, te debe de interesar. ¿Sabes por qué? Porque Dios no busca gente que ya está convertida. Dios busca es la gente que está ahí como tú, que tú no le has dado el corazón a nuestro Dios, que tú no has entrado a la presencia de nuestro Dios. Por eso es este programa, para que nosotros lleguemos a ti, para que nosotros podamos entrar, para poder ser tus amigos, para que podamos hablar, para que podamos dialogar, para que puedas tú ver ese cambio que Dios ha hecho en nosotros, para que puedas tú ver lo lindo que es vivir con la gracia o con la misericordia o con la bendición de Dios que día con día Él derrama sobre nosotros, sobre nuestros hogares, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida. Tanto es así que todo cristiano, toda persona que tenga a Jesucristo en su corazón, siempre está llena de gozo. Ahora, yo con esto no le quiero decir que nosotros nunca estemos tristes. Nosotros tenemos momentos de tristeza también, pero en el mismo momento que nos sentimos tristes, tenemos el complemento del Espíritu Santo que nos saca de ahí automáticamente, porque nosotros no tenemos que estar tristes. Nosotros tenemos a un Dios grande, a un Dios poderoso, que la tristeza nos la convierte en gozo. Nuestro dolor nos lo convierte simplemente en la necesidad de poder decir, yo no voy a pensar o no voy a sufrir más por esto, porque yo voy a salir adelante, porque tengo a un Dios grande, a un Dios poderoso, sin importar la prueba que estemos pasando, porque nosotros no nos debemos de sentir nunca solos. A nosotros nos puede dejar nuestra mamá, nuestro esposo, o si es varón, la esposa, los hijos, lo puede dejar a uno, quedar uno completamente solo, pero en sí, ahí es donde uno más acompañado está, porque ahí es donde Dios muestra la gloria sobre uno. Ahí es donde Dios se manifiesta diciéndonos, no te preocupes, no estás sola, no te preocupes, no estás solo. Mire, les voy a leer unos pequeños párrafos o versículos de Primera de Pedro.
Primera de Pedro, donde en el capítulo 1, versículo 13, hasta el 16 creo. Regocíjate en la presencia de Dios y siente simplemente que vas a escuchar palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta que no es que uno quiera decir de que sea algo que uno, palabra de hombre? No, esto está aquí escrito en la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, 14, 15 y 16, donde dice que nosotros debemos procurar ser santos porque Dios es santo. Donde dice que como hijos obedientes no nos tenemos que conformar con los deseos que antes teníamos. Cuando nosotros antes vivíamos sin Dios, sin fe y sin esperanza, nosotros hacíamos como queríamos. Nosotros éramos dueños y señores de nuestra vida. Nosotros creíamos que todo lo teníamos y que todo no lo merecíamos. Nosotros no se nos daba nada por nada. Nosotros, según nosotros vivíamos felices. Nosotros cada día que amanecía, nosotros nos hacíamos nuestros propios programas. Voy a ir a tal sitio, voy a comprar tal cosa, voy a hacer esto. Y como que todo nos iba saliendo así, una cosa con otra, pero nunca decíamos, gracias Dios, o voy a ver si puedo esto, si Dios me lo permite. Nunca poníamos a Dios por delante como prioridad. Y eso es lo que todo cristiano hace, poner a Dios como algo prioritario, porque Él es el que tiene que reinar primero. Antes de comer tenemos que invocar a Dios. Antes de salir de la casa tenemos que invocar a Dios. Antes de coger nuestro carro tenemos que darle el timón de nuestro carro a Dios. Aunque nos llamen locos, aunque nos digan como nos digan, aunque nos digan aleluyas, que nos digan cantidad de cosas, porque a eso estamos nosotros expuestos, porque nosotros nuestra vida se la dimos, se la regalamos a Dios. Y si lo de nosotros es de Dios, pues ¿quién más va a gobernar sino Dios? Entonces, cuando nosotros andábamos sin fe y sin esperanza, nosotros creíamos que, teníamos un buen empleo, ganábamos bien y todo eso, despilfarrábamos el dinero, hacíamos cuanta cosa, no lo gastábamos en lo que queríamos, éramos indolentes ante el dolor ajeno, nos valían nada las cosas. Entonces, ahora cuando hemos llegado a la presencia de Dios, cuando le hemos dado nuestro corazón a Dios, nosotros hemos sido concientizados o hemos leído la Biblia donde se nos ha dicho de que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos y que tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Son pasos que nosotros anteriormente, aunque hubiésemos conocido esa parte, no la practicábamos. Pero todo cristiano que en realidad se convenza y tenga el conocimiento y tenga la entrega al 100% ante ese Dios grande y poderoso, tiene de por sí que dar la prioridad a nuestro Dios. Pero aquella persona que ustedes miran ahí, que aunque lo miren, que va a la iglesia, que aunque lo vean, porque puede ir. Hoy en la iglesia decían que aunque uno tenga, porque hoy se celebró en la iglesia los 19 años, el 19 aniversario de la iglesia, y decía el predicador que aunque tuviéramos, no se trataba de que aunque tuviéramos 19 años, todo fuera viento en popa, algo así,
sino que lo que teníamos nosotros que ver es que nosotros en nuestra iglesia hubiera presencia de Dios. Entonces, ¿cómo se mira la presencia de Dios en una iglesia? Simplemente no es el hecho de venir y cantar, el hecho de venir y danzar, el hecho de venir y predicar, el hecho de venir y coger un micrófono, deleitarnos en las cosas que Dios nos ha puesto en nuestras manos, no. La presencia de Dios se siente cuando tú en realidad estás entregado a Él, porque no todo mundo siente la presencia de Dios. No todo mundo escucha la palabra de Dios, no todo mundo tiene ese nivel espiritual para ser sensible a la palabra de Dios, porque creen que se habla y se habla y se habla y se repite y vuelve y se repite y día con día se habla de un mismo versículo. Y mire cómo es Dios de sabio, que si yo agarro un versículo, yo lo interpreto de una manera. Si otra persona agarra el mismo versículo, lo interpreta de otra y diferente manera. Si otra persona viene y coge el mismo versículo, también tiene otra manera de interpretarlo, otra manera de enfocarse en ese versículo. Entonces, Dios briega con nosotros de diferentes maneras, nos pone diferentes personas a que nos diga la misma cosa. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros, aunque nos vengan y nos digan una cosa 1 y 100 veces, nosotros seguimos cayendo en errores tras error tras error. Por eso esto es una vida de proceso. Esto es una vida que nos está dando la oportunidad para irnos limpiando día con día hasta que un día nosotros se nos aclare ese oído espiritual y ya nosotros todos estemos convencidos y llenos del Espíritu Santo. Porque en realidad habemos muchos que nos falta todavía, porque no es decir, yo amo a Dios, no es decir yo derramo lágrimas por Dios. Es decir, yo me someto a Dios, yo hago la voluntad de Dios, porque ahí es donde está lo duro, hacer la voluntad de Dios. Eso no es fácil, pero ¿sabe cómo es fácil? Cuando tú sabes y reconoces que tú fuiste creado y que fuiste hecho por un Dios grande y que ese Dios grande, que a ti no se te haya olvidado de dónde te sacó. Dichoso aquel que nació en un hogar cristiano. Dichoso aquel que viene desde niño porque es hijo de pastor o pastora. Dios los bendiga. Pero ¿cuántos no hay que son hijos de pastores y pastoras que también han cogido han cruzado ese semáforo rojo? Se han ido en desobediencia y no están en la obediencia de un semáforo verde, de esa luz verde, como les decía anteriormente. Porque es que lo difícil es eso, mantenerse uno siempre halagando a Dios, agradándolo a Él. Porque ahí es donde está el asunto, ahí es donde está el uno poder decir, yo me pellizco y siento, soy de carne y hueso, pero siendo de carne y hueso, yo me sacrifico por hacer la voluntad de Dios. Y son tantas cosas. Sacrificarse no quiere decir usted irse a caminar 1 bloque, 2 bloques de rodillas para que Dios lo perdone. No, sacrificarse es hacer algo que a ti te gusta y decir, no lo voy a hacer porque yo quiero que Dios me mire a mí de otra manera. Yo no lo voy a hacer por agradar a Dios. No lo hagamos para agradar al hombre ni para que el hombre nos vea a nosotros como nosotros somos. No, nosotros tenemos que agradar a Dios. Nosotros tenemos que preocuparnos de cómo estamos ante la presencia de Dios. Nosotros tenemos que preocuparnos de cómo nuestra vida entra a la presencia de Dios, de cómo nuestra vida se entrega en los brazos de Dios, de cómo nuestra vida siente por Dios, de cómo nuestra vida se goza en Dios. No importando si a mí me dejaren, como dice, te dejarán tu papá, tu mamá, tu esposa, no importa. Va a haber un día que tú y tu casa todos van a servir a Dios, porque así dice la palabra de Dios.
Dice, ceñid tus lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá como Jesucristo se ha manifestado, como hijos obedientes. Sed sobrios, porque imagínense que una persona sobria, vamos a hablarlo desde el punto de vista como cuando uno está borracho. Entonces uno estando inconsciente de algo, no puede entregarse, no puede tener ese discernimiento de decir, yo voy a obedecerle a ese Dios grande. Para nada. Uno siempre está con la en la desobediencia y no estamos para eso. Ya últimamente siempre tenemos que estar predicando la palabra, es como para que tú vengas a un arrepentimiento, para que tú estés convencido de que ya paremos de jugar, que ya paremos de nosotros estar haciendo nuestra, llamémoslo así, nuestra santa voluntad. No, tenemos que hacer la voluntad de ese Dios grande. Tenemos que hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en la palabra dice, somos semejantes a Él. Entonces, si somos semejantes a Jesucristo, ¿cómo tenemos que ser nosotros? Tenemos que ser santos, tenemos que procurar ser santos. Tener un carácter apacible, un carácter hermoso, un carácter que sea solamente de amor. Tenemos que olvidarnos de tanta cosa, olvidarnos de tanto odio, olvidarnos de la idolatría, olvidarnos del resentimiento, de la venganza, de tanto egoísmo que existe en nuestras vidas. ¿Ve? Nosotros tenemos que olvidarnos completamente de muchas pasiones que tenemos nosotros, como es el desamor, como es la lascivia, como es también la pornografía. ¿Cuántos jóvenes y también adultos frecuentan la pornografía? Es cierto que tú lo haces en tu casa, en lo privado. ¿Por qué mientras haces esas cosas en lo privado no dices, en lo privado yo voy a adorar a Dios? Pero no. Se van a hacer cosas deshonestas. Se van por la luz roja. Eso no los lleva sino a estrellarse. Eso no los lleva sino a donde está el enemigo. Y ya saben quién es el enemigo. Nosotros tenemos que procurar despojarnos de la pornografía al 100%. Eso no es bueno, eso es pecado. Ahora, ¿cuánta persona hay que practica el robo? Yo aprendí en el instituto, imagínense que yo me quedé, como se dice en Colombia, con la boca abierta, porque una vez me estaban dando una clase a mí el profesor y puso un ejemplo que del robo y dijo que no crea que a veces uno entra a un supermercado y hay una libra de uvas o una mandarina. Si usted quiso comprarse 5 libras de mandarinas, usted se cogió una mandarina de la bolsa de las mandarinas, peló una mandarina y se comió un casquito, o sea, un gajito de eso. O de una libra de uva se cogió una uvita y se la metió a la boca para ver si está dulce, y si está ácida, pues coge otra. El profesor que nos estaba explicando esa clase dijo que el hecho de cogerse una uva de esa libra de uvas, sabiendo que uno no ha pagado esa libra de uvas, eso es un gran pecado, porque ante los ojos de Dios. Y nosotros no lo miramos así, nosotros lo miramos como, me comí una uvita, me probé una uvita. Yo lo digo porque yo era una de las que yo cogía. Mire, a partir de ese instante, yo cuando voy al supermercado, yo no pruebo las bolsas de las uvas, porque yo digo, eso es pecado. Yo le dije a mi profesor, ay, profesor, yo no sabía que eso era pecado, porque yo lo hacía. Y no, entonces el profesor nos explicó que ante los ojos de Dios no hay pecado pequeño ni pecado grande, que el robo es robo, que todo lo que hagamos, que de por sí no sea bajo el designio de Dios o bajo los parámetros de Dios, es pecado.
Entonces son cosas que lo van enseñando a uno. Uno no todo lo sabe en la vida. Uno a veces, por eso uno tiene que arrepentirse todos los días y decir, perdóname, Señor, por todos los pecados que he cometido en mi conciencia y en mi subconsciente, porque no sabemos. No sabemos. Nosotros tenemos un Dios tan grande, tan misericordioso, que aún Él se olvida de esas faltas que nosotros cometemos y aún nos tiene dándonos esos privilegios de nosotros poder mirar al mundo de frente, de nosotros poder exteriorizar lo que sentimos nosotros acerca de la palabra de Dios, de ir nosotros a evangelizar. Nosotros podemos sentirnos orgullosos de ese Dios grande que nosotros tenemos sin que nos apabulle nada, porque eso es un don que Dios nos da, el de poder nosotros hablar, el de poder nosotros, el Espíritu Santo nos da esa elocuencia o nos da esa manera de nosotros llegar a un corazón tal vez afligido, dolido, necesitado, o a un corazón duro que sea negado completamente a la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo nos da esa palabra. Entonces, esas son cosas que Dios nos tiene ahí. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llegar ahí donde estás tú escuchando, donde tú dices, fue que a mí nunca me dijeron tal y tal cosa. Mire, yo, por ejemplo, yo toda la vida, yo fui criada en un hogar muy, llamémoslo así, con unas costumbres muy, muy sanas, pero era católica, ¿no es cierto? Pero mi papá y mi mamá vivían como una manera, digamos así, como evangélica, como cristiana, porque eran bien recatados, eran unas personas se mantenían, para empezar, todo era Dios, 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 y todo era, no, eso es pecado, eso es pecado. Nos mantenían que nosotros no podíamos ni pelear entre los hermanitos porque a mí nos hacían pedirle perdón al hermano, nos hacían pedirle perdón a mi papá y a mi mamá por las cosas que le hicimos en el día. Antes de irnos a acostar, nos abrazábamos todas las noches, le pedíamos la bendición a mamá y a papá. Todo era como con tanto respeto, tanto amor, y con la gente, todos respetuosos. O sea que nunca a nosotros escuchamos una mala palabra o hemos sido mal hablados, para nada. Ahora, que tengamos nuestro carácter, sí, somos humanos, pero en cuestión de palabras y ser así como faltones, nada de eso. Tuvimos un hogar bien bonito. ¿Pero qué? Yo nunca sabía, inclusive aquí en este país, cuando yo vine acá, yo tuve muchas amigas que eran cristianas y yo las acompañaba a las iglesias cristianas porque me gustaba, pero yo nunca era cristiana. O sea, digo, yo nunca era cristiana en el sentido de que yo nunca le di mi corazón a Dios. Hasta ahora, hace unos años que yo llegué a meterme más en las cosas de Dios, a leer la palabra de Dios y todo eso, y un día tuve un problema bien grande y una hermana mía me dio por teléfono, me dijo que si le quería dar el corazón a Dios. Y yo se lo di, pero fue por teléfono. Imagínense, pero yo después de eso ella me dijo, congréguese en alguna iglesia, que ahí fue donde yo vine a lo último, después de ir a unas 2 o 3 iglesias, vine aquí a la iglesia Alfa y Omega. Y yo nunca sabía que uno tenía que dar el corazón a Jesucristo para uno poder ser salvo. Según para mí, yo no cometía pecados. Según para mí, yo estaba bien. Según para mí, yo ya era salva, porque yo no sabía que uno tenía que dar el corazón a Dios. Y entonces yo digo, si tú eres bueno, si tú actúas bien, si tú llevas una vida bien, simplemente lo que necesitas es darle el corazón a Dios y congregarse en una iglesia. Entonces, a medida de que tú te vienes y te congregas en una iglesia, de antemano te invito a la Alfa y Omega, pues entonces vas a venir, te vas a entrar más, a congregar, vas a hallar una familia, en Cristo, vas a hallar amor. Quizás estás solo o sola, como fue el caso mío. Yo encontré aquí en Alfa y Omega una familia grande, una familia inmensa. Yo
como que me regalé a la iglesia, porque yo no tengo más vida sino que la iglesia. Yo soy trabajo, iglesia, iglesia, trabajo. Ahora, a veces voy a las tiendas, pero no quiere decir que para mí lo primero es la iglesia. Para mí lo primero es la iglesia. ¿Por qué? Porque yo digo, yo tengo que vivir en agrado a Dios, aunque se ría la gente y no me lo crea, porque por ahí como que alguien se rió. Y digo, guau, guau, guau. Pero no es así, no es así. Bueno, yo lo que les quiero decir es que uno tiene que agradar a Dios al 100%, hacer todo lo posible en estar en agrado a Dios. No agradar al hombre. Uno no tiene que venir a congregarse por satisfacción, para darle satisfacción al pastor, a la pastora o que al diácono o tal cosa. No, uno tiene que buscar la presencia de Dios, tiene que buscar sentir a Dios, tiene que buscar el bañarse de esa cosa hermosa que es uno cuando están en esas alabanzas, cuando uno oye la palabra, que uno cree y siente que a veces palabras como que lo tocan a uno y dice, y están diciendo eso por mí, esa soy yo, eso yo lo estoy haciendo, uy, yo no sabía que eso era pecado, y así uno se va metiendo y uno va asimilando, y así es que Dios va haciendo cambios en uno, porque uno mira que eso lo predicaron, eso lo dijeron. Entonces no vamos a decir que usted va a cambiar de la noche a la mañana, pero uno va aprendiendo, y cuando menos piensa, uno está viviendo feliz y dichoso, contento, feliz, completamente feliz, porque uno no necesita más. Lo único que uno necesita es simplemente gozarse en la presencia de Dios. Cuando tú que estás ahí pensando de que a veces uno habla solamente por hablar, que a uno se le hace fácil estar siendo acá la iglesia cristiana, que porque tal vez no tiene falta ni nada, no. Nosotros venimos muchas veces de momentos difíciles que hemos pasado, muchas veces hemos estado cansados de haber hecho cosas, desastres y medio. Yo he oído testimonios de gente que hace cosas horrorosas. Y con todo y todo, Dios es el único que puede perdonar y Él es el único que puede juzgar. Entonces, démosle esa oportunidad, que sea Dios el que nos juzgue, que sea Dios el que nos levante, que sea Dios el que nos dé la entrada a la presencia de Él, que sea Dios el que nos facilite a nosotros esa manera hermosa de poder deleitarnos en Él. A veces nosotros tenemos una incapacidad de perdonar, una incapacidad de perdonar tal vez a la esposa porque le cometió un error con uno, o al esposo porque cometió un error con uno, quizás a un hijo porque se metió a las drogas, porque uno como madre dice, ya no existes para mí, ya no tiene ni mi apellido, uno lo echa de la casa, lo desecha, lo manda quién sabe a dónde, pero uno se olvida de que es su hijo. Uno se olvida de que Dios se lo regaló. Uno se olvida de ese instante en que Dios lo hizo a uno tan feliz cuando uno lo tuvo en sus brazos. Uno se olvida de esas cosas y no es así. El hijo cuando uno pierde a la mamá, dice, o al papá, dice que uno es huérfano. Cuando uno pierde al esposo o se divorcia, simplemente, bueno, que lo pierda porque se murió, uno es viudo. Pero yo no sé de una palabra que digan cómo se llama cuando una mamá pierde un hijo. Yo pienso que eso no está en el vocablo. Esa palabra no existe. ¿Por qué? Porque me imagino que eso es un dolor incomparable, el que un padre pierda un hijo. Entonces, si no lo hemos perdido aún y aún lo tenemos vivo, pero porque cometió un error en su vida,
porque se fue por la luz roja a accidentarse, a estrellarse. No somos nosotros quienes, aunque seamos los padres, no tenemos que ser nosotros los que lo vamos a juzgar, los que lo vamos a acribillar más, los que lo vamos nosotros a despojar de todo. No, antes al contrario, nosotros debemos tenderle nuestras manos, así como el Padre nuestro ha tendido las manos hacia nosotros. Sí, si Jesucristo a nosotros nos ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar al vecino, para no perdonar a nuestro hermano, para no perdonar al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija? Perdón. Yo digo, ¿quiénes somos nosotros? Si Dios siempre nos dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Entonces, pidámosle a nosotros, a Dios, que nos quite esa incapacidad para perdonar, que nos quite esa soberbia. A veces nosotros llamamos pecado solamente al adulterio, a la fornicación, al matar, el robar, pero se nos olvida de que el no perdonar es un gran pecado. El no perdonar es no querer al prójimo. El no perdonar es el no aceptar la persona que está al frente de nosotros con sus defectos. Porque el único que tiene la autoridad para condenar y juzgar se llama Jesucristo. Entonces, yo digo, tenemos que orar mucho, tenemos que entrar en esa presencia de Dios para pedirle, afloja, pon un corazón blandito, un corazón dulce, para que pueda yo perdonar a mi esposo, para que pueda yo perdonar a mi hija, a mi hijo, a mi esposa, a mi vecino, para que no lo mire yo como que si fuera mi enemigo, sino al contrario. ¿Qué beneficio tenemos nosotros amando a quien nos ama? ¿Qué beneficio tenemos nosotros queriendo a quien nos da a nosotros algo? No, hay que querer al que no nos quiere. Hay que sentir por el que no siente nada por nosotros. Ese era Jesucristo. Jesucristo no le interesaba los que ya andaban detrás de él. A Jesucristo no le interesaba los seguidores de él. A Jesucristo lo que le interesaba era ganar más almas para él. Ir más allá, expandir el evangelio. Por eso él nos dejó esa misión a nosotros y nos dijo que de fácil tiene amar al que nos ama. No hay que dar, no como dicen, amor con amor se paga. No, pero aquí se trata también es de que el que nos odia, dale amor. Al que no nos perdona, ir a pedirle perdón. Que si él no pide perdón, nosotros vamos y le pedimos perdón. El ser humildes. El bajar ese ego, el bajar ese orgullo, el dejar esa soberbia. Nosotros a veces somos altivos. Una cosa es usted que tenga una seguridad en usted misma, que usted tenga autoridad, a que usted sea altiva, que usted sea una persona grosera, que usted sea una persona déspota, que sea una persona humillante, que sea una persona que le encanta el dolor ajeno. Eso es pecado. Llámeme como me llamen, díganme como lo digan, piensen lo que piensen, eso es pecado. Yo día con día, yo sé que Dios me va a dar a mí muchas cosas, porque yo se lo he pedido mucho a Dios, que me dé palabra para llegar a todo corazón, que me dé palabra para yo poder entrar en usted que tiene ese corazón duro, en usted que aún siente deseos, tiene un pie para acá, para la iglesia, y tiene otro ahí firme, hasta está resistiéndose a la presencia de Dios. Pero un día yo sé, porque no soy yo, es el Espíritu Santo el que te va a convencer, el que te va a hacer dar un cambio en tu vida. Aún si tú eres cristiano y estás con estos faltantes, simplemente convéncete de una vez
que cristiano no es aquel que viene a la iglesia los 7 días que hay cultos. Cristiano es el que lleva a Jesucristo en su corazón. Y si llevas a Jesucristo en su corazón, tienes que ser como Jesucristo. Ahora, hablándolo literalmente, sabemos que no podemos ser como Él, pero por lo menos imitarlo a Él. Y ya eso es mucha ganancia, el imitarlo a Él. Gloria a Dios, santo, santo, santo. Yo a veces me pongo a pensar en mi cuarto, ahí encerrada, escuchando alabanzas. A mí se me vienen las lágrimas, yo resulto llorando y yo digo, ay Dios mío, pero yo porque soy tan chillona. Pero no es que uno sea chillón, es que uno siente la presencia de Dios. Es que uno siente, a veces yo lloro y lloro de ver que me enfoco en una persona y que por más que se le habla a esa persona, por más que se le dice, esa persona no entiende. Esa persona sigue ahí errada todo el tiempo y uno queriendo que se salve, uno queriendo, luchando por esa persona y nada. Pero no, todo es en el tiempo de Dios. Hay que dejarle todo en manos de Dios. Va a haber un día que tú que estás escuchando ahí, porque yo sé que aún siendo cristiano, nosotros no le hemos dado muchas veces nuestro corazón a Dios, porque tenemos muchos faltantes, muchas cosas. A veces nosotros decimos mentiritas, es que una mentira piadosa, que para no hacer enojar al hermano, le decimos una mentirita. Eso es pecado, porque eso es mentir, y la mentira es pecado. Es como entre el mismo gremio de los cristianos, es una de celos. Ay, que la esposa se tiene que sentar por allá pegadito del esposo, porque si hasta para ir al baño la sigue el esposo con la mirada, cuidándola. Yo digo, eso no es de Dios. Yo digo, eso no es de Dios, porque si uno no tiene confianza en el ser que uno tiene como compañero, pues entonces, ¿dónde está? De eso hay que arrepentirse. Porque los celos no son de Dios. Es una inseguridad total, una inseguridad que no sé de dónde viene. Eso no son cosas de Dios, eso son cosas del enemigo. Uno tiene que estar confiado en su pareja, estar confiado al 100%, porque si la pareja de uno es cristiano, pues si todos los dos creemos en Dios y tenemos temor a Dios, ¿de qué vamos a desconfiar? Si sabemos de que si cometemos un error, le estamos dando gusto al enemigo, y no se trata de eso. Vamos por ejemplo, a ver en el momento en que se va uno, está el semáforo. Yo miraba eso, que estaba el semáforo. Nos quedamos un rato ahí parqueados ahí, porque la luz se daba para muchas vías. Y esperamos cuando empezó la luz verde otra vez a darnos paso. Seguimos nosotros, la luz verde. Y yo digo, mire, no hubo ningún accidente, todo pasó bien, todo siguió bien. Así mismo son las cosas de Dios. Entonces yo asimilé esa cuestión que me pasó esta semana, parada en ese cruce ahí que había muchas señales de tráfico. Yo lo relacioné con la vida cristiana y yo dije, así mismo son las cosas de Dios. Tenemos que obedecer a ese llamado, obedecer a ese mandato divino, a ese mandato de Dios, no ser desobedientes. Es lo único que nos pide a nosotros, es eso, obediencia. Ahora, otra cosa. Sabemos y entendemos que Dios es el único amigo fiel. ¿Por qué decimos esto? Que es el único fiel. Porque es el único que no nos falla. Porque es el único que está en las buenas y en las malas, en las buenas y en las malas. Se conoce muchas veces situaciones que cuando uno está en la mala, nadie le da la mano, nadie lo mira, nadie lo determina, todo el mundo lo desecha a uno, todo el mundo ni lo ve.
pasa uno desapercibido, pero en cambio para Dios, sí uno es importante. Asimismo, si tú estás en la mala, porque tal vez tú estás metido en drogas, tú estás metido en la desobediencia por completo, porque tú le has estado mintiendo a Dios, porque tú has estado relajando con Dios, lo has cogido de juego. No te preocupes, todavía tienes tiempo, simplemente arrepiéntete. Arrepiéntete de corazón. Haz un convencimiento de ti mismo o misma para que seas simplemente de ahora en adelante una persona más al redil de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que el único camino para ir a Dios es Jesucristo. Recuerde que, como dice la palabra en Santiago, el último capítulo, creo que Santiago 5, dice: si está alguno entre vosotros afligido, haga oración. Si está alguno alegre, cante alabanzas. Entonces llegó el momento de que tú te pongas a orar. Estás afligido porque tú no puedes, no encuentras la manera de cómo agradar a Dios, porque estás en pecado, porque estás en la mentira con Dios, porque estás jugando con Él. Simplemente ore, arrepiéntete y ora. Ora mucho. Canta alabanzas, entrégate a Él. Ahí mismo, yo lo he repetido muchas veces, en un rinconcito de tu casa, en el patio, donde sea, conságrate para Dios. Entra en la presencia de Dios. Entrar en la presencia de Dios simplemente es hablar con Dios. ¿Y cómo hablas con Dios? Si es tu amigo fiel, si es tu amigo verdadero, si es tu amigo que sí te escucha, el único que no te va a poner, el único que no te va a criticar, simplemente te va a escuchar. Él solamente te va a dar las soluciones, y las soluciones a tus problemas simplemente es la comprensión y el perdón a todos tus problemas, o la salida a todos tus problemas. Cuando nosotros estamos muchas veces enfermos, nosotros venimos, ¿cómo venimos a la presencia de Dios? A pedirle que sea Él el que nos sane, a pedirle que sea Él que sane el vecino, que sane al hermano, al papá, a la mamá. Y si Dios mira que nosotros en verdad le pedimos a Él de corazón, le pedimos con ese amor grande, con esa convicción de que es el único que lo puede hacer, Él sana las enfermedades. Asimismo sana tu enfermedad del pecado. Simplemente asimismo te saca a ti del pecado, te saca a ti de la soledad espiritual, te saca a ti de esa oscuridad espiritual, te saca a ti de esa quizás falta de amor en tu hogar. Te vuelve a reintegrar a la sociedad, te vuelve a reintegrar en el hogar. ¿Cuántos matrimonios no hay que, aunque vivan en la misma casa, son como dos personas que no se conocen? Simplemente está el proveedor y está la mamá de sus hijos y nada más, pero cada uno en su cuarto. A veces hasta por años una relación así. Ni se tocan, ni se miran como esposos. Simplemente saben que son esposos, pero están ahí como viviendo de apariencias, como el por el qué dirán, siendo casados, siendo un vínculo que ha bendecido Dios. ¿Será que una persona viviendo en una relación de esa manera podrá llegar, si en estos momentos llegara al arrebatamiento, llegar a Jesucristo por su iglesia? ¿Será que se va para los brazos de Dios? ¿Será que llega al cielo una persona así? Yo no quiero pecar en juzgar, pero yo digo, ¿será que a Dios le complacerá ver un matrimonio solamente de apariencia, sabiendo que es un matrimonio que Él mismo le ha dado la bendición? O sea, ¿qué pasa con eso? Me estoy burlando yo de Dios si yo tengo un matrimonio así. Lo estoy cogiendo yo como un juego.
No me estoy saliendo del tema, dirán usted, ¿por qué está hablando esto? No sé por qué lo estoy hablando, pero son cosas que el Espíritu Santo me pone a mí. Son males que están pasando quizás no sé, a lo mejor en la iglesia o alguien que me está escuchando ahí. Pero si nosotros hemos hecho un juramento ante Dios para que la muerte nos separe, es para que todo reine, que la paz reine entre esas dos personas, porque dice que vamos a ser una sola carne. Entonces, que las luchas y los problemas sean de dos, no de uno solo. El matrimonio nunca debe estar condenado a dormir uno en una pieza y otro en otra pieza. Solamente como para aparentar, o sea, solamente salen tal vez de la mano. Sí, esos son esposos. Pero no, el matrimonio es de dos. Muchas veces están unidos tal vez por los hijos. Ok, no le quieren decir a los hijos, no quieren contar nada. Ustedes, con que lo sepa usted y lo sepa él, es suficiente. Arrodíllense, arrepiéntanse. Yo no les estoy diciendo ni les voy a decir divórciense, no. Porque el matrimonio dice hasta que la muerte los separe. Entonces, Dios lo que armó, asimismo Dios lo va a terminar bien. Sino que lo que nos falta es simplemente seguir con la convicción de que la bendición me la echó Dios. Y que esa mujer que yo escogí fue porque Dios me la dio. O que ese hombre que yo escogí fue porque Dios me lo dio. Entonces, a veces le echamos la culpa a nuestros esposos o a las esposas porque tenemos un hijo perdido. No. Llamemos esto aquí como a una reconciliación. Llamemos esto aquí, mire usted que me está escuchando. Usted que me está escuchando, si está perdido en su matrimonio, no sabe qué camino coger, qué camino agarrar, qué hacer, sepa y entienda que el vínculo suyo fue hecho y bendecido por un Dios grande y poderoso. Pídale a Dios que le resuelva ese problema y verá que en pocos días usted va a salir de ese laberinto en el que está. Deja todos los problemas de tu casa. Dale libertad prácticamente al Espíritu. Déjale libertad al Espíritu para que obre en tu hogar. Pero vuelva a recoger lo que ya se le ha perdido. Es hora de que recoja lo que se te ha perdido porque Dios, Jesucristo, está pronto a venir. Ya no tenemos que andar predicando ni andar jugando a cristianos. Jesucristo está a la puerta, como dicen. Jesucristo está pronto. Está, mejor dicho, que corremos el telón y llega. ¿Qué vamos a hacer en un momento de estos cuando nos encuentren con los hijos peleados con los padres? Se van los padres y se quedan los hijos, o se van los hijos y se quedan los papás, dependiendo cuál sea el de la causa o el motivo, el que hizo el motivo de la pelea o lo que sea, el desamor. Entonces, tiene que haber esa unión familiar. Tiene que haber siempre ese amor de Jesucristo en nuestro hogar, en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestra oficina, en la iglesia. Tiene que existir ese carácter de Dios en nuestras vidas, porque su palabra dice que somos imitadores de Jesucristo. Entonces, ¿cómo nos ponemos a predicar una palabra y completamente, pongamos, yo me pongo a predicar algo así, que el amor tiene que existir y yo vivo como fiera en mi casa, o yo vivo haciendo lo que no predico? Eso también es pecado y ahí sí que es más grave. Entonces tenemos que tener esa honestidad con Dios, ser verdaderos, ser auténticos. Cuando Dios nos llamó a que nosotros seamos los que traemos la palabra, cuando Dios nos llamó a que seamos los que instruimos, los que damos aliento, los que le llevamos esa palabra de Dios, tenemos que ser honestos con Dios. A mí antes de todo, cuando yo me dije voy a hablarles a ustedes sobre todas estas cuestiones, yo dije, a la primera que me habla es a mí. Y a la primera que le pedí perdón a Dios fui yo, porque a veces uno es como le dijera yo,
no sé, tiene a veces esas altas y esas bajas en muchas cositas de esas cosas que yo he mencionado acá, pero no, no crea, no es fácil, pero con Dios en nuestro corazón, si queremos agradar a Jesucristo, tenemos que hacer la lucha. Tenemos que hacer la lucha, sea como sea, porque el agradar a Dios es el agradar a Jesucristo es agradar a Dios. Porque si agradamos a Jesucristo, agradamos a nuestro Padre. Yo les digo, a veces nosotros no hacemos caso de ciertas cosas que nos dicen nuestros pastores en la iglesia. A veces nosotros somos resentidos. A veces nosotros tenemos, pongamos en la iglesia ahora está próximo a ver elecciones de muchas cosas. Se eligen ujieres, se eligen muchas cosas que hay en la iglesia. Se eligen diáconos, se eligen maestros, se eligen presidentes de sociedades. Y tenemos que hacerle esta tarea más fácil a nuestro pastor. ¿Y cómo se la hacemos fácil a nuestro pastor? Simplemente, mire, yo soy una que yo digo, en este momento yo tengo cargos en la iglesia, pero si por alguna razón, por X o Y razón, mi pastor mira que yo no estoy hábil para desempeñar cierto cargo, con la autoridad que Dios le da y la que Él tiene conmigo, simplemente, mire hermana Oliva, bye bye, hasta aquí te trajo el río, ok. Y yo voy a tener el amor suficiente y la humildad suficiente para caminar y reconocer que por algo sucedió eso. Y decir, ¿qué hice yo para que a mí no me tomaran en cuenta sobre X o Y cargo? Recuerden que no me debo yo siempre tengo en la mente que no me debo de preocupar por los cargos que yo tenga aquí en la iglesia, aquí en la tierra, sino por lo que, como Dios me mira, yo tengo que luchar siempre tratando de agradar a Dios. No agradar al hombre, porque hasta eso dice la palabra. Yo un día me voy a aprender a hablarles a ustedes con libro tal, capítulo tal, versículo tal, y se los voy a cantar, porque yo sé que Dios me va a dar a mí ese don de que a mí yo me memorice libros, capítulos y versículos, porque si algo yo oro es por eso. Yo oro mucho por eso, y yo sé que a mí se me va a quedar. Resulta que a veces nosotros nos enojamos. Nos enojamos por cuestión de que no nos dan privilegios o por cuestión de que no nos ponen al frente. No, el pararnos al frente en una iglesia o el estar, digamos, frente acá en estos micrófonos es algo muy responsable. Eso no es de que yo me paro, mire, yo tengo aquí, soy frente a este micrófono y yo he orado esta semana, yo le he pedido a Dios que me dé palabra para poder llegar a corazones heridos, corazones ofendidos, corazones resentidos, corazones que tengan tanta cosa negativa, corazones que puedan decir, voy a dar un paso adelante, voy a llegar a la iglesia, voy a buscar una iglesia. No tiene que ser indiscutiblemente la iglesia Alfa y Omega, pero busque la iglesia más cercana, la que haya en su cuadra, en su alrededor, la más cercana, y congréguese, métase en la presencia de Dios, regálele su corazón a Dios. Entonces, cuando tú llegas, te vas a recordar de esta que está hablando aquí, de esta señora que se llama Oliva Sotelo. Se va a recordar, yo busqué una iglesia porque me dijeron que era el único camino para yo llegar al cielo, para yo entrar en la presencia de Dios, buscar los pasos, seguir los pasos de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que nosotros hacer, seguir los pasos de Jesucristo, porque si seguimos con nuestros propios pasos, nosotros vamos a llegar a la perdición. Porque como dice en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué quiere decir con eso? Si la paga del pecado es muerte, imagínense. O sea que nosotros simplemente tenemos que estar fuera del pecado para poder estar en gracia con Dios, para poder entrar en la presencia de Dios. Sabemos que Dios todas las cosas las dispone y nos las ha puesto en bandeja de plata. Dios ha dejado aquí la palabra, ha dejado un libro sagrado, un libro que si tú lo lees, tú lo discutes contigo misma, lo estudias, lo escudriñas, lo llevas a buscarle una razón del por qué se dicen las cosas. Tú vas a encontrar tantas razones, tantos cambios, tantos modelos, tantas maneras de usted vivir, pero la manera de vivir simplemente es en agrado a Dios. Yo no quiero quitarles más tiempo, yo solamente quiero dejarlos es con una idea, simplemente vive para Dios y deja que Dios o Jesucristo viva en tu corazón. Si tú dejas que Jesucristo viva en tu corazón, tú puedes entrar a la presencia de Dios. Tú puedes disfrutar de ese Dios grande y poderoso. Tú puedes disfrutar de todo. Si tú estás débil, Jesús te fortalece, porque Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Él es el único que puede darte las fuerzas que tú. Él es el único que te puede dar ese don de atreverse a dar el paso para entrar a la presencia de nuestro Dios. Atrévete así como aquí ha venido de pronto una persona de esa persona que viene con drogas o lo que sea, o tal vez con licor en su cuerpo, en su organismo, han traspasado la puerta de la iglesia, han llegado quizás malolientes, mal vestidos, de tanta manera, y nosotros los hemos recibido con el amor de Cristo, los hemos recibido con esa humildad, con ese amor, los hemos dejado que se sienten en la silla, que disfruten de un culto, les damos agua para que pasen ese trance tan horrible, ese trance tan pesado como es el ellos haber dado ese paso adentro de la iglesia. Mire, a veces llegan así desesperados, agotados, cansados, pero ¿por qué? Porque encuentran que el único ser que les da ese descanso es Jesucristo, es la palabra de Dios, y a veces llegan así tan abatidos, tan desolados, tan llenos de problemas, pero cuando termina el culto se van gozosos, se van como con otra manera de pensar, se van como que la debilidad como que ya se les fue, como que la falta de fuerzas como que ya no existe, ya les sonríen a la gente, se olvidan hasta del olor, se olvidan hasta de la ropa que tienen, son como personas diferentes. ¿Por qué? Porque ya Dios los miró, porque ya Dios los vio, que llegó ahí una persona nueva, que está una persona congregándose. Entonces no importa tu pecado, no importa tu oscuridad, no importa tu manera de vivir. Busca la primera iglesia que haya en tu bloque, en tu cuadra, en tu ciudad, lo que sea. Búscala y congrégate. Y si no, busca una Biblia en cualquier librería o alguien que tenga una Biblia que le sobre, pídela, cómprela como se sea y léela. Y tú vas a ver el trabajo que Dios hace a través de este libro, la transformación que tú adquieres leyendo la Biblia. Me atrevo a decir que hay muchas personas que antes de ir a la iglesia han leído muchas veces la Biblia. ¿Y por qué es que han ido a una iglesia? Porque han sentido la necesidad de ir a una iglesia, la necesidad de ir a empaparse de la presencia de Dios, porque eso es empaparse, bañarse uno de la gloria de Dios, sentirse uno de que uno existe para Dios, sentirse uno importante para Dios, sentirse que uno está vivo cuando uno va a ese templo, cuando uno va a la iglesia, cuando uno se regocija en él, cuando uno siente la palabra, cuando el pastor predica, cuando la pastora se para y a veces nos exhorta, nos regaña, no importa, pero son nuestros pastores.
No importa, todo padre que quiera a su hijo lo reprende o lo exhorta o le da o le anticipa las cosas para que uno no cometa errores. Entonces no hay que mirar carnalmente, hay que mirar con los ojos espirituales para poder tener ese don de poder escuchar y poder entender a nuestros pastores, que lo que nos lo dicen por un bien, por un cambio, por una limpieza de iglesia, porque es que la iglesia está en una época que tenemos que limpiarla, tiene que entrar, tenemos que sacudirnos, tenemos que entrar en esa limpieza, en esa consagración absoluta, en que Dios nos mire diferente, que Dios se entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a gozarse, a deleitarse con todos nosotros. Pero muchas veces la presencia de Dios no se hace plena. ¿Por qué? Porque no todos estamos unánimes ahí. Muchas veces si habemos 200, habemos tal vez 50 nada más que estamos ahí intercediendo, que estamos gozándonos de la presencia. ¿Y qué pasa con los demás? Yo a veces pienso, a veces a mí me salen lágrimas de dolor, un dolor intenso cuando yo miro una persona que yo lo veo como una piedra, no, ni siquiera un aleluya, ni siquiera un amén, ni siquiera se para de la silla, ni siquiera una sonrisa. Y yo digo, ¿será Dios tan malo para él? ¿Será que esa persona no siente en su corazón que Dios es grande, que Dios es bello, que Dios es todopoderoso, que Dios es lo único que nosotros tenemos, que sin Él nosotros no vamos a llegar a ninguna parte? Yo no entiendo. Gloria a Dios. Bueno, yo solamente tengo para decirles esto. Mire, voy a leerles por acá, me acordé de algo. Salmo 150. Salmo 150. Dice, el Salmo 150 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire qué bonito es. Es cortitito, pero se los voy a leer. Se los voy a leer y con este pensamiento los voy a dejar. Dice, alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Y esto qué bonito, mire. El 6º versículo dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Entonces, llegó la hora de que tú alabes a Jehová, pero lo alabes de corazón. De que tú tengas una mano para levantar, para alabar a Jehová. De que tú tengas una danza para danzarle a Jehová. De que tú tengas unas manos para aplaudirle a Jehová. De que tú tengas una bonita actitud para alabarle a tu rey, para alabarle a Jehová, para que la gloria de ese Dios grande se manifieste en ti. Quita esa dureza de tu corazón. Resbala todo lo que a ti te ata. Resbala todo lo que a ti te entorpece la entrada a la presencia de Dios. Purifica tu alma. Disponte para que Dios mire en ti ese gozo que Él puede darte. Tú quieres alabar a Dios, simplemente sé obediente y teme a Él. Témele a Él y Él te va a dar día con día, te va a dar la manera de orar, te va a dar la manera, te va a dar esa soltura espiritual para que tú puedas levantar tu manito y para que tú puedas decir gloria a Dios, para que tú puedas decir yo estoy vivo por Dios.
porque la misericordia de Dios es grande, porque Dios es poderoso. Con esto yo los dejo, con este pensamiento yo los dejo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Voy a orar para despedirme, invitándolos a todos de antemano para el próximo sábado, y que Dios me los bendiga. Y me disculpan por la tos, pero pues son cosas que se salen de mi control. Entonces vamos a orar, cerremos nuestros ojitos y encarguémosle todo a nuestro Dios. Oh Dios santo, santo mi Señor Jesús, Rey de los santos cielos y de toda la tierra, Padre bendito, tú que eres mi Rey, tú que eres mi proveedor, tú que eres mi todo, mi Señor, tú que eres mi gobernador, Padre santo. Dirige la vida de todo aquel que en este momento ha escuchado tu palabra o tus consejos o tu guía, como tú le quieras llamar, Padre Santo, pero que haya tocado un corazón que esté dispuesto, mi Señor, a darte a ti la vida, a darte a ti la honra, a darte a ti la gloria, mi Señor Jesús. Toca todo aquel corazón que ha escuchado, que esta palabra no haya quedado sin una huella. Simplemente yo sé que tu palabra nunca cae en terreno árido. Yo sé que de haber sido árido, tú lo vas a poner flojito, lo vas a poner fértil para que tu palabra germine, para que tu palabra pueda florecer a flor de piel, para que pueda dar un buen fruto, mi Señor Jesús. Gracias, Padre. Bendice mi salida de acá, de este salón, Padre Santo. Bendice mi llegada a mi casa. Bendice mis pastores. Bendice al productor de este programa, a Jonathan, a su esposa, a sus niños. Bendícelos, mi Señor. Gracias, Señor, por todo lo que me has dado, por todo lo que me has regalado. Bendice mi familia, donde ellos estén en este momento. Bendícelos, Padre Santo. Cobíjalos con tu santo manto de salud, Padre Santo, y de amor, Padre bendito. Danos a nosotros, a todos y cada uno por nombre, el don de perdonar, el don de amar, el don de respetar y el don de temerte a ti, con la seguridad de que tú nos vas a tener siempre ahí en tus brazos, en tus manos. Cobíjanos, Padre Santo, con tu compañía. No nos desampares de noche ni de día, que sigues siendo tú y serás siempre el Rey de nuestros corazones. Oh, mi Señor Jesús, para ti es la honra y para ti es la gloria, Padre Santo. Bendice, mi Señor, toda la iglesia, Padre bendito. Y desde aquí, Padre Santo, que seas tú el que lleves el control mañana con todo lo que se va a hacer a tu honra y a tu gloria. Gracias, Padre bendito. Gracias, mi Señor Jesús. Bueno, los veo de aquí 8 días. Felicidades. Nos vemos. Bye bye. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir.